Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. Con la explosión de la inteligencia artificial, muchos se han atrevido a decir que la programación se murió, que ya no se van a necesitar programadores porque la inteligencia artificial escribe el código. Sin embargo, cualquier persona que esté en el mundo de la programación sabe que escribir el código es solamente una parte de todo el enorme proceso del desarrollo de software y que el software no se va a morir. Todas las empresas necesitan software, ya sea crear su propio software o ya sea comprar o alquilar software de terceros. El software no se ha muerto, el software no se va a morir. Lo que ha pasado es que la programación ha cambiado muchísimo. En ed.team lo sabemos porque en ed.team hemos reescrito nuestra plataforma de cero, totalmente reescrita. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto tiempo toma reescribir una plataforma tan grande como ed.team? En tiempos de pre-inteligencia artificial, 8 meses, 1 año, quizás más. En tiempos de inteligencia artificial nos ha tomado 2 meses y nos pudo tomar mucho menos, sino que estábamos haciendo otros proyectos en paralelo, o sea, dándole full, 1 mes, mes y medio tranquilamente. Reescribir de cero ed.team. Así que en este video vamos a ver cómo se ha reescrito ed.team desde cero, qué cosas nuevas tiene ed.team, por qué hemos tomado la decisión de reescribirlo y lo más importante de todo, ¿cuál es el rol del programador como ser humano en estos tiempos de inteligencia artificial? ¿Cómo se programa en tiempos de inteligencia artificial? Porque estás en ed.team y tú sabes que en español nadie explica mejor. Vamos a poner un poquitín de contexto para que se entienda, ¿sí? ed.team hasta ahora tenía 2 sitios o 2 dominios. ed.team, que era un sitio público donde tú entrabas, navegabas, veías los cursos, pero la experiencia de usuario ocurría en app.ed.team. Es decir, cuando tú iniciabas sesión, ya no estabas en ed.team, te ibas a app.ed.team. Cuando tú querías comprar un curso, te ibas a app.ed.team. Cuando tú querías ver un video, te ibas a app.ed.team porque todo ocurría en app.ed.team y ed.team simplemente era como una página pública para que Google la encuentre. Esa idea, que en un momento fue buena para separar la experiencia y no mezclar cosas, con el tiempo empezó a volverse muy pesada porque cada cambio que hacíamos había que acordarse de cambiarlo en la web y cambiarlo en la app. Había que hacer validaciones de varios tipos, ¿no? Si la persona está en la web, si la persona está en la app, si está en la app y es usuario free o es usuario de pago. Si una persona quería comprar algo, generalmente comenzaba en la web como un usuario no logueado y había que crear una especie de carrito de compra falso en la web. Y cuando la persona le daba a pagar, había que pedirle inicio de sesión, llevarlo a la app, llevarte los datos de la compra del usuario a la app. Había mucho hack. Entonces en determinado momento dijimos, toca unir esta vaina. Eso es lo que tenemos, todo funcionando en un solo lugar, perfecto, hermoso, bonito. Lo que vemos acá, como ven, es el dominio ed.team. Y fíjense que yo no he iniciado sesión aquí. Voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google. Ya inicié sesión y si se fijan, estoy en ed.team/live. Antes entraba yo a app.edteam.live, un subdominio, pero ahora todo ocurre en el mismo sitio. Todo. Si yo entro en un curso, sigo en ed.team/cursos. Por ejemplo, acá está el curso de Next.js. ed.team/cursos, ¿ven? Pero unir esta vaina es un trabajo de más de 1 año y de muchos programadores. Entonces ahí se fue aplazando. Pero 2026 ha sido el año de los agentes. Es decir, de poder decirle a la IA, programa tú solo, quédate programando 1 hora, 2 horas, 10 horas, un día, una semana entera y chambea. Entonces dijimos, este año lo podemos hacer y lo hicimos. Vamos a lo importante. ¿Cuál fue el flujo para hacer esto, no? Comenzamos por la primera etapa, etapa 0. El que no es programador dirá por qué etapa 0. El que sí es programador entiende. La etapa 0 es la etapa de planificación. ¿Saben lo que me gusta de programar con IA, de la nueva era de la programación con IA? Que antes la mayoría se echaba a programar, ¿no? Sobre todo en startups, ¿no? Porque había que correr. Pero ahora con la IA ya no hay excusa para planificar, ya no hay excusa para documentar, ya no hay excusa para hacer testing. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas se iban dejando de lado, ¿no? No, que documentar, no. Ya después, que los tests, no. Ya
después, básicamente por temas de tiempo, porque nos faltan manos, ¿no? Pero ahora con la IA no hay excusa y eso es maravilloso. Entonces la etapa 0 es la etapa de planificación. ¿Cómo se planifica? De una manera muy sencilla, conversando con la IA. Parece una tontería, pero esto es algo que yo explico muchísimo cuando doy cursos, conferencias, capacito empresas, siempre les digo eso. Empiecen hablando con la IA, planificando, alineando criterios. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y a partir de todas esas cosas que hay que hacer, se genera un índice, es decir, un índice de tareas. Como por ejemplo, hay que rehacer las páginas de los cursos, hay que rehacer las páginas de las rutas, hay que rehacer los comentarios, hay que rehacer las páginas de los videos, hay que rehacer la lógica de pagos y así, ¿no? O sea, toda una lista, todo un plan. Y es hermoso porque tú puedes hablar con la IA horas y al final la IA te hace el plan. No tienes tú que hacerlo a manito. Tú lo que vas haciendo en la conversación es darle contexto a la IA de todo lo que tú necesitas, de todo tu conocimiento técnico, cómo se ha construido la página original, cuáles han sido los retos que has tenido con esta página original, los problemas, etc. Y al final sale un plan. A partir de ese plan, de ese índice de tareas, se crean documentos y skills. Los documentos le dicen a las skills cómo se van a hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo va a ser el estilo. Porque si vemos la nueva web de The Team, conserva el estilo anterior. O sea, uno entra y no se da cuenta que es otra web. Claro, es que en la etapa de planificación se tuvo que definir cuáles van a ser los estilos SS, cuáles van a ser los colores, la tipografía, los tamaños, qué sé yo. Todo eso. También se tiene que documentar los estilos de código, por ejemplo, cómo se va a llamar a los endpoints, cómo se van a declarar los componentes, cómo se van a escribir las funciones, para que la IA siempre respete lo mismo, porque la IA hace las cosas a su manera. La gente que no sabe programar dice, no, le pido a la IA, pero no es mantenible, pues. Entonces, en la primera etapa hemos hecho la planificación y terminamos con lo que se llama SDD, Spec Driven Development. Un conjunto de documentos que la IA va a leer y va a respetar. De hecho, nosotros tenemos un curso en EDTeam, el curso de Spec Driven Development, para que ustedes aprendan esta etapa específica. ¿Cómo yo planifico con la IA? Me va a tomar tiempo. Por ahí vi un comentario que decía, después de horas de hablar con la IA me aburro. Es normal, pero pues hazle una pausa, sal, da una vuelta, toma aire, regresa y continúas. No se queden saturados cuando la cabeza empieza a explotar. Porque puede pasar, a mí también me pasa. Es tanta información que llega un momento en que te saturas. Sal, da una vuelta. Pero miren, la primera etapa de planificación es Spec Driven Development. Hay técnicas para planificar y documentar y a partir de entonces, si tu planificación está bien hecha, la IA te hace caso prácticamente en todo. Igual hay que revisar cosas, igual se equivoca, pero la tasa de errores de la IA cuando has hecho bien la etapa del SDD es muy chiquita. No te atrevas a hacer un proyecto real sin SDD. Así que ve corriendo a ed.team y compra este curso ya mismo para que lo veas y aprendas a desarrollar planificando con inteligencia artificial. Entonces, la siguiente etapa, esta es la etapa 0 de la planificación que termina con el SDD. La etapa 1 es empezar la migración. Lo más importante en esta etapa, ¿sabes qué son? Las skills. Porque en esta etapa ya vas a dejar a la IA trabajando sola usando la documentación que le diste hace un momento. La documentación dice cómo es el proyecto, qué tecnologías se usan, por ejemplo, las reglas para el código, etc. Pero las skills van a tareas muy específicas. Por ejemplo, cuando escribas una función, escríbela siguiendo estas pautas. Cuando te toque revisar código, revísalo siguiendo estas pautas. Esas son las skills. Son manuales para casos de uso reutilizables. Son manuales de tareas, para ponerlo más en claro, ¿sí? A través de skills, tú le puedes decir, oye, mira, tienes la app antigua, tienes la app nueva, y lo que tienes que hacer es revisar las URLs de la página antigua y reescribirlas a la app nueva usando los manuales del SDD que ya tienes en esta carpeta. En la skill se lo dices y empiezas a ejecutar. Aquí la chamba es escribir las skills. Es una chamba, no es sencillo, pero una vez que escribes las skills puedes tener varios agentes corriendo en paralelo. Agente 1, agente 2, agente 3, agente 4, pero nuevamente para escribir las skills requieres planificación, requieres ponerte a pensar y decir, ok, ¿cómo la IA tiene que hacer esta tarea? La skill te garantiza que la IA haga la tarea con los mismos pasos siempre y que no haga como le dé la regalada gana. Entonces, escribir las skills también requiere planificación. Y obviamente, para entender todo esto, para hacer todo esto, no basta con conocer de programación, también tienes que conocer el negocio.
Está muy bien conocer de programación, de arquitectura, conocer las tecnologías que usas, React, Next, las bases de datos, etc. Pero también tienes que conocer del negocio. ¿Qué buscamos? Por ejemplo, un usuario premium en EDEteam que paga su suscripción, ¿a qué tiene acceso? Un programador tiene que saber eso. Ok, un usuario que compró un curso, ¿puede ver una transmisión en vivo o no puede ver una transmisión en vivo? Eso es lógica del negocio. Los programadores necesitan conocer el negocio y según eso decir las especificaciones aquí y las skills por acá. Planificación y conocer el negocio. Esa es la magia, ¿no? Y entonces aquí vas con tus agentes chambeando y se creó una skill que revisa el trabajo de estos agentes usando ciertos parámetros. Cada vez que un agente termine su trabajo, revísalos y entrega un reporte de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal. Es decir, de qué cosas están pendientes de terminar. De hecho, cuando trabajes con agentes, una forma muy buena de garantizar que hagan su trabajo es hacer que se revisen a sí mismos o que otro agente revise el trabajo de los otros. Igual se necesita revisión humana, pero de esta manera minimizas la cantidad de tiempo que tú estás revisando cada cosita, ¿no? Le das simplemente el checklist, este es el checklist que tienes que revisar y me entregas un reporte de lo que estuvo pendiente. Entonces con esto ya tenemos bien avanzado todo. Y la etapa 2 es la etapa de pruebas y ajustes. Porque en esta etapa, en la número 1, en la etapa 1, prácticamente ya está la app terminada. Ya lo tenemos todo terminado. Pero no podemos confiarnos. Pueden haberse roto muchas cosas. Hay muchas cosas que probablemente no estén funcionando, ¿sí o no? Entonces toca probarlas. Miren esto. En la etapa 2 ya teníamos todo terminado. Los agentes habían hecho su trabajo y ya teníamos la nueva web terminadita. Pero sería muy irresponsable decir, lancemos la producción y ya está. Pueden haber muchas cosas que estén fallando. Así que el equipo de desarrollo se reunió e hizo un inventario de todo lo que había que revisar. Y miren el tamaño de su inventario. Páginas compartidas. Existen en la web y existen en la app. Miren esto, discrepancias de URL entre proyectos. Solo Moltres, páginas sin equivalente en Kakaroto. Estos son los nombres en clave de los proyectos, ¿no? Solo Kakaroto, páginas sin equivalente en Moltres. Aprendizaje personal, free, cuenta y configuración, free, checkout y pagos. Miren, esto es un proceso largo, no es un juego. Entonces se hizo todo este barrido y se empezó a hacer una prueba con humanos y con inteligencia artificial. A la inteligencia artificial le puedes mandar que haga pruebas end-to-end, es decir, que haga pruebas, haga clic en pantalla, como si fuera un ser humano, y te diga si está funcionando, si no está funcionando. Básicamente hacer QA, pero con inteligencia artificial. Entonces, en esta etapa 2, empezaron a hacer pruebas entre humanos e inteligencia artificial para detectar todo lo que fallaba y se encontró una gran cantidad de cosas que fallaban. Principalmente los pagos, las pasarelas de pago, ¿no? Los carritos y todo eso, prácticamente nada funcionaba. Entonces, nuevamente comienza la etapa de planificación. De nuevo, comenzar de nuevo el proceso de planificar, ¿no? Por ejemplo, no funciona la pasarela de pago. Nos sentamos con la IA. Mira, tenemos este problema. En la app estaba funcionando de esta manera, aquí no funciona, tenemos estos archivos, tenemos este contexto, esta es la documentación de la API de la pasarela de pago, léela. ¿Se dan cuenta? Un proceso de planificación. Hay gente diciendo, escribe un prompt y te crea tu sitio web en 5 minutos. Y sí, es verdad, la IA te crea un sitio web en 5 minutos, pero no te sirve para nada, pues. Si tú quieres algo realmente funcional, te toca planificar. Entonces, se hizo la planificación, pero aparte de la planificación, la IA, ¿qué hace acá? La IA escribe el código, realmente casi nada de código escriben seres humanos ahora, o sea, eso es un hecho. Escribe los tests, esto me encanta, o sea, escribe los tests unitarios, escribe los tests end-to-end. Los tests unitarios, para los que no sepan, son los tests de funciones, ¿no? Los que prueban el código específicamente. Y los end-to-end son los que prueban todo el flujo como si fuera un usuario que hace clic en la pantalla. Entonces, ejecutan los tests y te van validando. Y encima de eso, hay un skill revisando el código. Y luego de ese skill revisando el código, hay una revisión manual del código. Es una revisión por si acaso. Pero fíjense. Y por último, hay pruebas completamente manuales, donde ya como seres humanos probamos. ¿Puedo ver un video en vivo? ¿Puedo comentar en el video en vivo? ¿Puedo comentar en las clases? Sí. ¿Puedo comprar un curso? ¿Puedo comprar una suscripción? Sí. Obviamente la parte más compleja de las pruebas manuales, la más difícil, son los pagos. Porque una empresa que no procese pagos está muerta, pues. No entra dinero. Entonces, probar los pagos implicaba probar en todos los escenarios posibles, en todas las pasarelas, en todos los países, con cursos, con suscripciones, con descuento, sin descuento, con cupón, sin cupón, suscripciones, cursos, comprar para empresas, o sea,
una gran cantidad de escenarios y asegurarse de que no fallen y con dinero real. O sea, estas pruebas de pagos fueron con dinero real porque es la única forma de estar 200% seguro que nada va a fallar. Entonces, ese en resumen ha sido la secuencia de pasos para reescribir la app. Un trabajo que hubiera tomado tranquilamente un año, reducido a 2 meses. Un año es un escenario optimista, podía tomar bastante más, pero se redujo a solamente 2 meses. ¿Qué les parece? Obviamente usando una buena estrategia de trabajo. La IA te puede romper toda tu aplicación si no tienes un método de trabajo y simplemente le pides cosas a lo bruto. Recuerden que en EDTeam también tenemos un curso de skills que justamente te enseña cómo escribir las skills para que tus agentes puedan trabajar solos. Si tú no escribes buenas skills, los agentes van a hacer lo que les dé la gana. Ese es un riesgo, ¿no? Trabajan solos, pero hacen lo que les da la gana. ¿Cómo los controlo? Con skills. Así que vayan corriendo a ed.team para tomar este curso. También pueden tomar el curso de Cursor. Cursor es el editor de código con inteligencia artificial más usado del mundo. Y es una de las herramientas principales que usamos en EDTeam para programar hoy en día. Y también pueden tomar el curso de Claude Code, que también es una de las herramientas más importantes de programación con IA al día de hoy. También tienen cursos de React, cursos de base de datos, cursos de arquitectura para que aprendan cómo se programa en 2026 con inteligencia artificial. Voy a cerrar con algo. Yo le preguntaba al equipo de desarrollo, ¿qué prefieren? ¿Tener más manos, más seres humanos o más tokens? Y todos sin excepción respondieron más manos, más seres humanos. Porque hay cosas que solamente los seres humanos pueden hacer. Por ejemplo, la etapa de planificación es vital. Si tú no te sientas con la IA a planificar el proyecto, la IA va a hacer lo que le da la gana. De hecho, en EDTeam estuvimos 2 semanas con una convocatoria abierta buscando programadores porque nos faltan manos. Aparte de EDTeam tenemos el proyecto EDLabs, el cual es el laboratorio de desarrollo de software de EDTeam. Nosotros desarrollamos software para empresas y hemos desarrollado bastantes aplicaciones para empresas y la demanda es brutal. Hemos tenido que rechazar proyectos porque ya no tenemos manos. Cada vez llegan más empresas buscando software. Todas las semanas nos llaman. Entonces, la programación no ha muerto. Se siguen necesitando programadores humanos. La diferencia es que el programador humano ya no está escribiendo código. El programador humano está levantando requerimientos, está planificando con inteligencia artificial, está haciendo pruebas y está verificando que todo funcione según las necesidades del negocio. Si el programador humano no entiende el negocio, está jodido. Antes el programador humano podía darse el lujo de no entender el negocio. A mí me han dado esta feature, la escribo y se acabó. Al día de hoy, no. Entonces, si tú te estás preguntando, ¿la programación tiene futuro? Por supuesto, pero ya no es la programación de hace unos años. Actualízate lo antes posible para no quedarte desplazado. Y recuerda que puedes hacerlo en ed.team porque ha sido reescrito completamente desde cero. La experiencia es hermosa, está súper veloz y puedes tener una experiencia integral desde un solo lugar.